Está acá en el piso con nosotros Ricardo Recondo, que es juez de la Cámara Civil y Comercial Federal y a la vez presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia, porque los presidenciables firmaron un documento a favor de la independencia judicial. Massa, Cobos, Sanz, de la Sota y Wiener, entre otros, se comprometieron con una iniciativa de la Asociación de Magistrados. ¿Qué tal, Recondo? ¿Cómo va? Buen día, Jorge, ¿cómo le va? Bien, acá enterándome en principio de la marcha de los fiscales, que me parece que realmente está muy bien que se haga. Sí, la asociación va a apoyar, por supuesto, esta iniciativa. Creo que le hace bien a la sociedad. Me imagino que esto, por un lado, está provocado por lo de Nisman, pero por otro lado, no sé hasta dónde la reacción del gobierno posterior a Nisman empeoró también toda la situación. ¿Usted cómo lo ve? Sí, bueno, lo que estamos viendo últimamente es que se escapan de la realidad. La realidad es muy grave. Lo que sucedió con la muerte de Nisman fue un magnicidio, lo peor que sucedió en democracia después de los 2 atentados a la embajada y a la AMIA. El gobierno no parece tener la misma idea y surgió casi, le diría, espontáneamente la reunión de ayer, porque llamaron a algunos políticos de la oposición a solidarizarse con el Poder Judicial. Se nos ocurrió esto, invitamos también al oficialismo, no vino, y conseguimos un apoyo realmente que ni siquiera nosotros esperábamos, porque vinieron prácticamente fueron más de 50 que llegaron para firmar esto, que más que un apoyo constituye un compromiso presente y hacia el futuro para garantizar pautas indispensables para el funcionamiento del Poder Judicial. Pautas, por otra parte, que están en la Constitución. En situaciones normales no habría que hacer esto, pero usted sabe, Jorge, que las instituciones en la Argentina no funcionan. Estaba viendo que Massa, Cobos, Sanz, de la Sota, Wiener, ¿Macri no estuvo? Macri estaba afuera. Él mandó su adhesión, vino mucha gente del PRO. Ajá. Y pensamos que va a venir la semana que viene junto con Lilita Carrió, que tampoco estaba. Reutemann mandó su apoyo. No pudieron llegar el grupo de Rodríguez Sá, pero también se solidarizó, así que prácticamente no existió. Tratamos de ubicar a Altamira, incluso no pudimos, pero creemos que esto es unánime. Ahora, que te recomiendo, la situación tiene que ser grave como para que la clase política tenga que expresar públicamente el apoyo al Poder Judicial, ¿no? Es muy grave. Yo creo que es muy grave porque, en definitiva, fíjese, aunque parezca un detalle, este traspaso de las escuchas judiciales a la procuradora, sin perjuicio de que todos sabemos que la procuradora no funciona como una funcionaria independiente, sino que es militante del gobierno. Pero aunque fuera independiente, no se puede transferir escuchas a un organismo que no sea el Poder Judicial. Las escuchas es algo muy grave, es algo que invade la intimidad de las personas, y esto solo lo pueden hacer los jueces. De hecho, lo ordenan los jueces, pero no solo ordenar, sino que también controlar este tipo de escuchas. Nadie es ingenuo, sabemos que las escuchas se usan para cosas que no son legales, entonces tiene que ser algo que sea confiable para la sociedad y no que se utilice o para beneficio personal de quien las hace o para los famosos carpetazos para después. ¿Usted estaría más de acuerdo con un control por parte de la Corte de las escuchas? Sí. En el documento se dijo el Poder Judicial, pero yo creo que tiene que ser eso lo resolverá la Corte, pero en mi opinión es que sea un organismo de la Corte Suprema. Ayer estaba aquí Tato Ian y él defendía esta cuestión del proyecto de reforma de la CIDE, de la nueva CIDE, y decía justamente que estaba de acuerdo con el traspaso de las escuchas a la Procuración, entendiendo que el nuevo sistema daba más poder a los fiscales. Usted, según lo interpreto, cree que esa no es la mejor solución, porque en el fondo en lo que no cree es en la Procuración o en la independencia de la Procuración.
Eso en primer lugar, pero aunque fuera independiente, es inconstitucional porque este tipo de interrupciones a la intimidad de la gente solo lo puede hacer el Poder Judicial, no un poder que no es el Poder Judicial. Aparte, fíjese que lo grave en el proceso que ahora que en algún momento funcionará, que es el acusatorio, sí, en donde tendría el manejo de una prueba fundamental en un proceso penal una de las partes. O sea, lo que se dice en derecho, desigualdad de armas, ¿no? Claro. ¿Y usted por qué cree que lo hacen? Bueno, en este momento lo hacen porque lo sigue manejando el Ejecutivo, obviamente. Pero ni siquiera pensaron en la estructura constitucional del tema. ¿Y sabe cómo es en otros países, en los países vecinos, por ejemplo? ¿Cómo funciona el sistema de las escuchas telefónicas? ¿Conoce? Mire, yo una vez viajé a Estados Unidos por este tema. En realidad es el único lugar donde hay un tribunal federal especial para determinar las escuchas. Y en casos de suma urgencia, le estoy hablando, debo haber ido hace 20 años, no sé si cambiaron, pero era una Cámara Federal que resolvía esto. En caso de suma urgencia, interviene el juez federal de turno, que es el de Washington, pero siempre con control judicial. En los últimos años, en el último año, asistimos a un avance insólito del gobierno que hasta ahora salió mal, pero que en algún momento es cuestión de fuerza política, podría salir bien o no, como fue en su momento la que llamaron Ley de Democratización de la Justicia, después estos 16 fiscales que finalmente iban a asumir en estos días y no asumieron. Y da la sensación de que se colmó el vaso del Poder Judicial, es como que el Poder Judicial se cansó un poco de esta actitud. Ahora, esto no acá hubo 12 años de kirchnerismo, en los cuales la pregunta es, ¿el Poder Judicial fue sumiso y después se dio cuenta que se equivocó? Hoy el Poder Judicial se autocritica de haberse callado la boca durante 10 años, porque yo recuerdo sobreseimiento de Néstor y Cristina, jueces completamente venales o parciales en los fallos, en muchos casos, a donde el símbolo mayor obviamente es Ollarvide, pero hubo otros. ¿Qué fue lo que pasó? Me pido excusa por la autorreferencia, pero en el año 2006 a mí me eligieron presidente de la asociación y ahí empecé yo a oponerme a las arbitrariedades del gobierno en esta materia. Es cierto, no era una cosa generalizada, pero hay que entender una cosa: el juez es una persona como cualquier otra que resuelve cosas que no son comunes. O sea, muchas veces tiene que resolver cosas con contrapoderes muy importantes, pueden ser políticos o económicos, para lo cual el juez tiene las protecciones que le dan la Constitución y las leyes. Ahora, ¿qué sucede? Cuando no funcionan estas protecciones, sino que están simplemente escritas en un papel, el juez ve que cualquier decisión que tome contra algún poderoso hace peligrar su propia existencia sería dramático, pero no tan dramático porque pasó, ¿no? Pero sí. Su vida. Entonces su cargo, sí. Su cargo, su vida familiar, porque también tiene un nivel de vida que lo perdería. Entonces todo esto nos lleva a que el juez tiene que ser una especie de héroe. Y no somos héroes, somos personas comunes que tenemos problemas, que no nos gusta que nos persigan, que no nos gusta perder nuestro estatus, y entonces durante un tiempo, cuando quien tiene el poder es muy poderoso, valga la redundancia, y el juez preserva su propia existencia, y cuando ve que el poder se va debilitando, o como usted bien dijo, en este caso está abusando ya, bueno, los jueces se cansan y actúan como deberían haber actuado siempre. Es una realidad, en eso hacemos autocrítica. Lo que le falta como autocrítica, que la hacemos siempre desde la sociedad. No, el tema, ¿sabe cuál es, Recondo? Si no va a volver a pasar lo mismo
en unos años. O sea, el tema es, vamos a aprender de esto todos, ustedes, nosotros, el gobierno, o sea, o va a haber de vuelta cuando gane X, no importa quién gane, otros 10 años a donde, bueno, esperemos porque este no es momento, y para después darnos cuenta que nos equivocamos, que había que haber reaccionado antes. Hay que evitar esto. La misma sociedad es la que no aprende. ¿Cuántas veces dijimos, bueno, ahora después de lo que pasó, la gente va a votar bien? Y la gente sigue votando mal, ¿qué quiere que le diga? Y bueno, y acá es lo mismo, por eso lo de ayer creo que fue muy importante, porque en definitiva es decir, bueno, a partir de ahora vamos a respetar la Constitución, en lo que a mí se refiere, que es una pequeña parte, pero creo que es importante, la independencia de los jueces. Vamos a respetarla de tal manera que el juez pueda hacer las cosas sin que le traiga problemas personales las decisiones que tome. Esto de esto y de muchísimas cosas más, pactos en materia de educación, de salud pública, de federalismo, nunca se arregló el tema de la coparticipación federal. Las provincias siguen, esto es un estado unitario. Sí, sí. Entonces, bueno, que el seamos... problema es extorsionadas por eso, porque no es solo que no le dan la plata, es que las extorsionan para darse. No le quepa duda. Aparte el cuento de lo que se llama en filosofía política la dictadura electiva. O sea, acá se cree que la democracia es votar, aguantarse lo que venga de los que ganaron y volver a votar. Y esto no es así. Esto ya lo decía Rousseau respecto de los ingleses. Él decía, los ingleses son libres cuando votan y pasan a ser esclavos hasta la próxima votación. ¿Por qué? Porque hay un sistema democrático pero no hay república. Y la república es que hay que garantizar los derechos de todas las minorías durante el funcionamiento de una minoría más amplia, porque ni siquiera gobiernan mayorías, gobiernan la primera minoría. Entonces, hasta que no tomemos conciencia de eso, a mí me lo han dicho en programas de televisión, vos esperás ganar una elección y hacer lo que quieras. ¿Cómo voy a hacer lo que quiera? Voy a hacer lo que me indican las leyes, la Constitución, y respetar a la gente que circunstancialmente no ganó las elecciones en ese momento. Sí. ¿Cómo se enteró de la muerte de Nisman? A las 3 de la mañana, escuchando Radio Mitre, tengo dificultades para dormir y me pongo el auricular con Radio Mitre. Del Misier me pasa música. Sí. Y empezó a hablar y se ve que eso en mi inconsciente dijo, ¿qué está hablando? Si tiene que haber música. Y me desperté Claro. y él estaba avisando. ¿Y qué pensó? Y me espanté. La verdad me espanté. Porque fue un magnicidio. Independientemente de lo que usted piense de si Nisman estaba actuando bien o mal, eso es un tema que no me corresponde a mí decir, pero nunca pensé que había sido un suicidio. Quizás me equivoque, pero sigo pensando lo mismo. Me da un segundo, vamos al informativo y seguimos. Estamos charlando con Ricardo Recondo, juez de la Cámara Civil y Comercial.